Saludos a todos, bienvenidos a Debate sobre Conflictos. Hoy tendremos acontecimientos sumamente intensos. Cuba en llamas, la sede del Partido Comunista incendiada, el gobierno traicionando al pueblo, mientras 7 millones de personas se retuercen en la oscuridad por la crisis energética. Un secreto aterrador sale a la luz. El régimen ha vendido en silencio toda la reserva de petróleo vital al extranjero para acaparar divisas. Nicolás Maduro ha sido arrestado y los médicos cubanos regresan en ataúdes. Ahora, La Habana se ve obligada a arrodillarse ante Washington en busca de una última vía para sobrevivir. Ucrania eliminó el punto débil tecnológico del Kremlin en una sola noche aterradora. Más de 700 drones convirtieron el cielo en un infierno, agotando por completo la defensa aérea rusa para que el asesino Storm Shadow atravesara el cerebro de la mayor fábrica de chips para misiles del mundo. Desde Voyager hasta Coimbra, las imágenes satelitales impactantes confirman que toda la cadena de producción de armas más modernas se ha convertido en chatarra, llevando la maquinaria de guerra rusa a un estado de parálisis total. El nuevo orden mundial en 2026, las alianzas dictatoriales se desmoronan y el puño de acero de Donald Trump. Desde el bloqueo económico más brutal de la historia contra Cuba hasta los ataques devastadores a 1.300 kilómetros dentro de Rusia, el mundo está presenciando el colapso de una era antigua. Cuando las últimas fichas de dominó caen y las superpotencias muestran sus cartas, ¿quién sobrevivirá a esta tormenta geopolítica aterradora que está arrasando el planeta? A continuación, el contenido detallado. La sede del Partido Comunista de Cuba cayó y el sistema de producción de misiles de Rusia e Irán fue eliminado. Ya estamos entrando en el 11º día consecutivo de protestas en Cuba, y la situación en esta isla ha quedado oficialmente fuera de control. Ahora, ya no solo vemos a la gente golpeando ollas y sartenes en la oscuridad para protestar. En cambio, estamos presenciando cómo la sede del Partido Comunista ha sido incendiada. Y permítanme dejar esto claro, eso no es una metáfora, es una realidad brutal que está ocurriendo. Los manifestantes en la ciudad irrumpieron en las oficinas locales del Partido Comunista, sacaron los muebles a la calle y los incendiaron por completo. Las fuerzas de seguridad estaban presentes en el lugar, pero solo observaron todo en silencio. Es irónico porque fue este mismo régimen el que sentenció a 22 años de prisión a los manifestantes en 2021. Ahora solo se quedan parados viendo cómo su propia sede arde en llamas. Sin duda, las fuerzas de seguridad quieren sofocar estas protestas más que nada antes de que se extiendan aún más. De hecho, si pudieran hacer que las calles quedaran en silencio en solo una noche, probablemente ya lo habrían hecho. Pero el problema al que se enfrenta el gobierno ahora es mucho mayor. En comparación con algunas protestas aisladas, esta vez no es solo un vecindario indignado, ni una sola ciudad decepcionada. La ira está presente en todas partes. Desde el 7 de marzo, las protestas han estallado casi simultáneamente en todo el país. Desde La Habana, Ciego de Ávila, Matanzas hasta Santiago de Cuba. Todo comenzó con una avería en una planta eléctrica. El 4 de marzo, una fuga de vapor en la planta termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas, provocó una reacción en cadena que colapsó el sistema eléctrico en casi toda la isla. En solo unas horas, alrededor del 80% de Cuba quedó sumida en la oscuridad. Eso significa que aproximadamente 7 millones de personas se quedaron repentinamente sin luz ni energía. Todas las zonas residenciales desaparecieron en la profunda oscuridad de la noche. Hubo áreas que quedaron atrapadas en la oscuridad total durante 51 horas seguidas. Incluso ahora, Cuba está entrando en su tercera semana consecutiva sin electricidad. Los hospitales están luchando por mantenerse estables, funcionando con generadores de emergencia que también están empezando a quedarse peligrosamente sin combustible. En La Habana, las panaderías parecen retroceder en el tiempo. Tienen que hornear el pan con leña porque simplemente ya no queda gas para los hornos. Pero la verdad es esta: esa fuga de vapor en realidad no es la causa de la crisis. Solo fue la gota que derramó el vaso, revelando las grietas que ya eran demasiado profundas.
La verdadera raíz de esta tragedia está en un acuerdo que dos dictadores, ya fallecidos, firmaron entre sí hace un cuarto de siglo. Para entender por qué Cuba ha caído en una situación tan desesperada como la actual, tenemos que retroceder aún más en el tiempo, hasta la Revolución Cubana de 1959. Pero antes de entrar en esos detalles, les pido que no olviden darle like al video y suscribirse al canal aquí abajo. Eso realmente significa mucho para nosotros. Muy bien, ahora continuemos con la historia. La revolución de aquel año logró muchas cosas que la gente común de Cuba realmente apoyó. Trajo servicios médicos gratuitos, educación universal y reformas agrarias profundas para los pobres del campo, quienes habían sido ignorados bajo el régimen anterior. También, con el apoyo de Estados Unidos, el nuevo gobierno creó algo parecido a un verdadero contrato social con el Estado. En cuanto a la economía, una Cuba independiente siempre se ha sostenido sobre una base inestable. Esta isla solo produce azúcar, un poco de tabaco y níquel, solo eso. Y luego, casi inmediatamente después de la revolución, todo se volvió aún más difícil. En 1960, Estados Unidos impuso un embargo comercial total. Aisló a Cuba de su mercado más grande y de su socio comercial más cercano. De repente, esta isla tuvo que encontrar la manera de sobrevivir sin el sistema económico que había sido su pilar durante tanto tiempo. Cuba necesitaba un salvavidas, un patrocinador poderoso, dispuesto a mantener su economía a flote, y encontraron un nombre así. La Unión Soviética intervino casi de inmediato. Este acuerdo era simple, pero increíblemente generoso. Cuba estaría del lado de Moscú, tanto política como militarmente, actuando como un puesto avanzado de la Unión Soviética en el hemisferio occidental y promoviendo la idea de que el socialismo podía tener éxito en el continente americano. A cambio, los soviéticos, básicamente, financiarían toda la economía cubana. Ellos compraban el azúcar de Cuba a precios altísimos, a veces 4 o 5 veces el precio del mercado mundial, y enviaban a la isla petróleo barato que La Habana podía reexportar para obtener divisas fuertes. A finales de la década de 1980, estos subsidios alcanzaron aproximadamente 4.3 mil millones de dólares al año. Eso equivalía a alrededor del 21% del Producto Interno Bruto de toda Cuba. Este era un nivel de dependencia sumamente grave. Dicho de manera simple, la economía cubana en ese entonces era como un parásito, y la Unión Soviética era la fuente de la que se alimentaba. Pero luego, en 1991, la Unión Soviética colapsó. El impacto que esto tuvo en Cuba todavía se recuerda como el período especial, y realmente fue devastador. Desde 1989 hasta 1993. El PIB de Cuba colapsó alrededor de un tercio. Tanto las importaciones como las exportaciones cayeron más del 80%. Y los barcos que traían petróleo, que suministraban energía a la red eléctrica nacional, quedaban reducidos a una pequeña fracción de lo que eran antes. El impacto en la vida diaria fue sumamente devastador. En los peores años de la crisis, un cubano promedio perdió alrededor de 9 kilos simplemente porque no había suficiente comida. La gente comía cualquier cosa que pudiera encontrar, a veces incluso cosas que antes nunca se consideraban alimentos. La cantidad de calorías consumidas diariamente cayó drásticamente, tanto que un artículo en la revista de la Asociación Médica Canadiense lo describió como una hambruna. La hambruna ocurrió en muchas regiones del país. Aún así, este régimen todavía existe. Existe en parte gracias al control dictatorial estricto, pero también debido a algunos ajustes. Económicamente, de mala gana, el gobierno legalizó el uso del dólar estadounidense. Abrieron parcialmente la economía al turismo y permitieron que pequeñas empresas privadas operaran dentro de límites restringidos. Estas reformas estabilizaron la situación lo suficiente como para evitar un colapso total, pero no resolvieron el problema de fondo. Cuba seguía siendo esa isla con las mismas limitaciones de siempre. Muy pocos recursos naturales, sin suministro interno de petróleo y sin ningún socio comercial poderoso dispuesto a subsidiar su economía. Pero luego, en 1998, un ex paracaidista llamado Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales en Venezuela. Para Cuba, esto fue como si hubieran encontrado una segunda Unión Soviética. Chávez era una persona de convicciones firmes. Muchos años antes, en 1998, él intentó derrocar al gobierno de Venezuela en un fallido golpe de Estado,
lo que terminó llevándolo a la cárcel. Pero el tiempo en prisión no lo derrotó. Al contrario, eso fortaleció aún más su visión del mundo. Él dedicó esos años a leer teoría política, estudiar movimientos revolucionarios y formar una visión para América Latina basada en los ideales de Fidel Castro, una persona a quien conoció y admiró profundamente. Fidel Castro entendió de inmediato a qué se enfrentaba. Hugo Chávez no era solo un político común visitando La Habana. Él era un aliado ideológico a largo plazo, alguien que controlaba uno de los países más ricos en petróleo del mundo. Cuando Hugo Chávez visitó Cuba en 1998, Fidel Castro lo trató como a un hermano en la revolución. Incluso Castro le regaló una mansión lujosa en La Habana que acababa de ser restaurada, para recibir al Papa Juan O'Hare, con murales en la casa y mármol italiano lujoso. Poco después, esta relación se profundizó rápidamente, más allá de una simple alianza democrática. Cuando un grupo de oficiales venezolanos derrocó a Hugo Chávez en un breve golpe de Estado en 2002, fue Fidel Castro uno de los primeros líderes en llamarlo, instándolo a no rendirse y a luchar para recuperar el poder. Ambos países entendían claramente lo que querían el uno del otro. Cuba ansiaba el petróleo para sobrevivir, mientras que Venezuela necesitaba la experiencia y los recursos humanos que le faltaban gravemente. Por eso, en el año 2000, Hugo Chávez y Fidel Castro firmaron uno de los acuerdos económicos más extraños del mundo moderno. Venezuela comenzó a enviar a Cuba alrededor de 53,000 barriles de petróleo por día. Con el tiempo, esa cifra aumentó hasta aproximadamente 90,000 o 100,000 barriles diarios en su punto máximo, y la mayor parte de ese petróleo se vendía con descuentos tan profundos que parecían increíbles. Esto significaba que Cuba no tenía que pagar ninguna cantidad cercana al precio del mercado mundial. A cambio, lo que Cuba enviaba no era dinero en efectivo, sino personas. Los médicos cubanos llegaron a los barrios más pobres de Venezuela a través de programas como Barrio Adentro, estableciendo clínicas en comunidades donde rara vez se veía la presencia de un médico. En un momento dado, más de 30,000 trabajadores de la salud cubanos trabajaron dedicadamente dentro del territorio venezolano, y no se detuvo solo en la salud. Cuba también envió maestros, entrenadores deportivos y expertos técnicos. Y de manera secreta, La Habana también envió asesores de inteligencia experimentados, quienes trabajaron estrechamente con el liderazgo venezolano para ayudar a construir parte del sistema de seguridad y vigilancia. A principios de la década de 2010, el salvavidas de Venezuela se volvió enorme. Esta fuente de petróleo y apoyo económico representaba una proporción enorme en la economía de Cuba. Incluso hubo años en que igualó o superó el nivel de apoyo que esta isla recibió de la Unión Soviética en su época dorada. El régimen cubano se volvió demasiado acostumbrado a sobrevivir gracias a fuentes de ayuda externa, hasta el punto de que nunca resolvieron realmente los problemas profundamente arraigados en su propia economía. En lugar de reestructurar el sistema, modernizar la infraestructura o diversificar la producción, La Habana simplemente dependía de cualquiera que estuviera dispuesto a ayudarles a mantener las luces encendidas. Primero fue la Unión Soviética, después fue Venezuela. Esos acuerdos se basaban en una suposición extremadamente frágil, que Venezuela siempre tendría suficiente dinero del petróleo para compartir. Y luego llegó la tragedia. En marzo de 2013, Hugo Chávez murió tras una grave enfermedad. El sucesor que él eligió, un exconductor de autobús y organizador sindical llamado Nicolás Maduro, asumió el poder. Y casi de inmediato, los cimientos de la economía venezolana comenzaron a mostrar grietas devastadoras. Durante los años de gobierno de Hugo Chávez, Venezuela básicamente construyó toda su economía en torno al petróleo. Este país solía bombear millones de barriles de petróleo cada día y obtenía enormes cantidades de dinero en efectivo. Pero en lugar de usar ese dinero para mantener los pozos petroleros, modernizar las refinerías o fortalecer la compañía petrolera nacional, la mayor parte del dinero se destinó a programas sociales y actividades políticas. Eso significa que mientras los precios del petróleo se mantengan altos, este sistema seguirá funcionando sin problemas.
Pero en 2014, los precios mundiales del petróleo cayeron en picada sin freno y Venezuela no tenía ningún colchón de respaldo. Por eso la economía colapsó. La inflación entró en un ciclo interminable, tan grave que la gente ya ni siquiera sabía cómo llamarlo. En el peor momento, la tasa de inflación anual de Venezuela superó el 1.000.000%. Los supermercados estaban vacíos, los hospitales se quedaron sin medicamentos básicos. Los venezolanos comunes empezaron a perder peso drásticamente, simplemente porque la comida se volvió demasiado escasa y cara. Varios estudios posteriores estimaron que una persona promedio perdió entre 5 y 10 kilos durante los años más oscuros de la crisis. La gente empezó a huir de su país. No eran miles, sino millones de personas. Más de 8 millones de venezolanos abandonaron el país durante los años bajo Nicolás Maduro, creando la mayor crisis migratoria en la historia moderna del hemisferio occidental. Mientras tanto, la propia industria que sostiene a toda Venezuela también se está desmoronando poco a poco. Al comienzo de la era de Hugo Chávez, este país producía alrededor de 3 millones de barriles de petróleo al día. Pero para principios de la década de 2020, la producción había caído por debajo de los 700.000 barriles diarios, una disminución aterradora de más del 75%. Años de mala gestión, sanciones y falta de inversión han vaciado por completo la industria petrolera desde adentro. Los ingenieros y técnicos calificados han abandonado el país y la maquinaria se descompone frecuentemente sin ser reparada. Los yacimientos petroleros que alguna vez sostuvieron a uno de los países más ricos de la región ahora solo producen una pequeña fracción de lo que solían producir antes. Esa fuente de petróleo alguna vez le dio a Cuba una segunda vida, pero ahora está desapareciendo, poco a poco, cargamento a cargamento. Los envíos de cargamentos hacia Cuba empezaron a reducirse y luego se redujeron aún más. Para el año 2019, Cuba solo recibía alrededor de 50.000 barriles al día, apenas la mitad de la cantidad de la que antes dependía. Y para mediados de la década de 2020, los envíos se volvieron irregulares, al grado que el gobierno cubano tuvo que empezar a hacer cortes de electricidad rotativos, simplemente porque no tenían suficiente combustible para operar las plantas eléctricas. Rusia intentó ayudar, pero están destinando enormes recursos a la guerra en Ucrania y no pueden hacerse cargo también de la factura energética de Cuba. México también ayudó a llenar parte del vacío, llegando a suministrar hasta el 44% del petróleo importado por Cuba en algún momento, pero ese apoyo también tiene sus límites. China lo analizó y decidió que Cuba no valía la pena gastar su dinero en Cuba. Es la primera vez desde 1959. Cuba ha caído en una situación que casi nunca había enfrentado. Ya no tiene a nadie de quien depender. Y este es un detalle que realmente me indignó, cuando leí un análisis del gobierno de Estados Unidos que fue compartido con el Nuevo Herald. Muestra que desde finales de 2024 hasta finales de 2025, Cuba en realidad sigue recibiendo alrededor de 70.000 barriles de petróleo por día de Venezuela. Sin embargo, el gobierno ha estado vendiendo en secreto alrededor de 40.000 de esos barriles, es decir, aproximadamente el 60% a clientes asiáticos, para obtener divisas fuertes. El gobierno de Cuba ha vendido en el mercado mundial precisamente el combustible que debería haber sido destinado a su propio pueblo. Mientras tanto, sus ciudadanos tienen que quedarse a oscuras. Y entonces, todo dio un giro fatídico. El 3 de enero de 2026, las fuerzas estadounidenses arrestaron a Nicolás Maduro. Casi de la noche a la mañana, el suministro de petróleo venezolano, del que Cuba dependió durante tantos años, se detuvo por completo. Al mismo tiempo, ocurrió otro evento cuya importancia no fue menor que la del propio petróleo. Durante muchos años, el gobierno cubano siempre afirmó que solo enviaban civiles a Venezuela, desde médicos y entrenadores hasta educadores. Pero solo un día después de la incursión estadounidense, el periódico del Partido Comunista de Cuba publicó una lista con los nombres y fotos de 32 ciudadanos cubanos que murieron en esta operación. Y según esa lista, ellos no eran médicos. Incluían oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y agentes del Ministerio del Interior, quienes supuestamente trabajaban dentro del equipo de seguridad personal de Nicolás Maduro. Esto no es algo menor.
El gobierno de Cuba ha construido toda su legitimidad sobre la narrativa de la soberanía, la de una pequeña isla que decide su propio destino. Pero lo que expuso la redada del 3 de enero en solo una noche fue el lado amargo de esa realidad. Esta es la razón por la que, unas semanas después, el 29 de enero de 2026, el presidente Donald Trump, la orden ejecutiva 14.380, permite imponer aranceles a cualquier país que suministre petróleo a Cuba. El New York Times llamó a esto el primer bloqueo efectivo contra Cuba desde la crisis de los misiles de antaño. México suspendió inmediatamente los envíos, Rusia no pudo asumir el riesgo de los aranceles y Argelia también se retiró. El suministro de combustible de Cuba, básicamente, volvió a cero. Ahora Cuba prácticamente no tiene otra opción real, excepto sentarse a la mesa de negociaciones con Washington. Por eso, el 13 de marzo de 2026, el presidente Mitsuda Canel apareció en la televisión nacional de Cuba y confirmó que su gobierno ha iniciado diálogos diplomáticos con Estados Unidos. Él describió las discusiones como respetuosas y centradas en identificar los problemas entre ambos países para buscar soluciones. Al mismo tiempo, La Habana también anunció la liberación de 51 presos políticos como un gesto de buena voluntad. El presidente Mitsuda Canel ha sido extremadamente cauteloso en su manera de presentar las cosas. Nunca ha dicho exactamente qué está pidiendo Washington y el gobierno de Cuba lo niega oficialmente, que haya cualquier discusión sobre un cambio de liderazgo. Pero hay rumores de que la administración de Donald Trump está impulsando un acuerdo que exige que Mitsuda Canel renuncie. Un funcionario de la Casa Blanca dijo a los reporteros esta semana que Cuba es un país en decadencia y que un acuerdo con Washington sería muy fácil de lograr. Quien dirige las negociaciones por parte de Estados Unidos es Marco Rubio. Recuerda que la familia de Marco Rubio dejó Cuba después de la revolución y él ha dedicado toda su carrera política a argumentar que el régimen cubano nunca se les debe permitir tener una salida fácil. Así que si hay alguien en La Habana que espera que estas negociaciones terminen con un apretón de manos cortés y una retirada tranquila para Mitsuda Canel, puede que se haya equivocado sobre el oponente al que se enfrenta. Pero hay un problema aún mayor. Países como Venezuela, incluso en sus peores momentos, todavía tienen una posición política, tienen elecciones y líderes de la oposición. Cuba no tiene eso. Aquí no hay partidos de oposición, no hay elecciones competitivas, no existe un camino legal real para que los ciudadanos desafíen al gobierno. Y eso es precisamente lo que hace que las negociaciones sean difíciles y más arriesgadas que nunca. Toda la línea de producción de misiles de Rusia e Irán fue arrasada en una sola noche aterradora. Ucrania lanzó un ataque masivo con drones y misiles Storm Shadow. Llevaron a cabo la misión de eliminar la capacidad de producción de misiles de Rusia. La magnitud aterradora del ataque, junto con la total impotencia del sistema de defensa aérea ruso, provocó verdaderos terremotos, cuando el resto de la base industrial de defensa rusa también tuvo que soportar golpes fulminantes. El objetivo más importante en esta campaña es la fábrica de microelectrónica KPMNI El-Type Bryansk, una de las instalaciones de producción de semiconductores más grandes de Rusia. El ejército ucraniano utilizó 7 misiles de crucero Storm, de los cuales 5 penetraron en el edificio principal de la fábrica. Los otros 2 impactaron en instalaciones auxiliares, causando daños graves en la estructura y la maquinaria industrial. Las imágenes satelitales han confirmado esta devastación, haciendo que la fábrica quede completamente fuera de operación y en un estado irrecuperable. Otra prueba dolorosa de la ausencia de la red de defensa aérea rusa es que el ataque fue apoyado por un dron de ataque ucraniano. En una situación sin precedentes, este dron operó profundamente dentro del territorio ruso, señalando objetivos y transmitiendo imágenes en vivo al mando ucraniano, mientras el enemigo estaba sumido en el caos y el fuego. La capacidad de producción de misiles de Rusia ahora ha quedado completamente paralizada, ya que KMNL
es el lugar donde se fabrican componentes microelectrónicos y semiconductores esenciales para una variedad de sistemas de armas modernas. Para preparar el camino para este golpe decisivo, se lanzaron oleadas consecutivas de drones hacia la región de Bias. El Ministerio de Defensa ruso declaró haber detectado y derribado 754 drones ucranianos en solo 24 horas, la cifra más alta jamás registrada en un solo día. Sin embargo, el verdadero objetivo de Ucrania no era golpear un punto específico con estos drones, sino agotar y sobrecargar el sistema de defensa aérea ruso. Obligan al adversario a gastar una enorme cantidad de misiles interceptores, abriendo así el cielo para que los misiles Storm Shadow alcancen sus objetivos. Cabe destacar que la fábrica en Benz es el lugar donde se fabrican los chips para los sistemas de defensa aérea Panzer, misiles de crucero y misiles balísticos Iskander, así como otros misiles estratégicos como el Kh-50, I-9 Kh-60, I-9 y Kh-101, sin mencionar los sistemas de radar, guerra electrónica y muchos otros tipos de drones rusos. Estos chips son el cerebro, permitiendo que los sistemas de navegación, control, interfaz de radar y módulos de comunicación y seguridad funcionen. En los sistemas de defensa aérea desempeñan un papel clave en el procesamiento de señales de radar, el seguimiento de objetivos y la interferencia electrónica. En el contexto de las sanciones, Occidente ha cortado el suministro de semiconductores avanzados del extranjero. La producción nacional en instalaciones como Kremlin, L, se ha vuelto vital para que Rusia mantenga la producción de armas para la guerra. Esta es la segunda mayor fabricante de microelectrónica militar de Rusia, responsable de producir más de 1.200 tipos diferentes de componentes. Destruir esta fábrica significa cortar el suministro de componentes tecnológicos avanzados nacionales, que Rusia desea más que nunca. Esto parece ser el golpe más grande en la campaña sistemática de Ucrania dirigida a la base industrial de defensa de Rusia. Y no se detuvo ahí. Un gran incendio estalló en la planta metalúrgica Kosuguri en Tula, con sospechas de una operación de sabotaje. En el interior, esta instalación produce materiales esenciales para la fabricación de equipos militares y vehículos blindados. Al mismo tiempo, drones ucranianos también atacaron la planta química Kuiva y Sepazot en Tuliati. Provocaron que los talleres de producción quedaran envueltos en llamas. Después de los ataques anteriores, esta fábrica produce precursores químicos sumamente importantes para la industria de municiones. Las fábricas rusas de producción de artillería, bombas y misiles dependen en gran medida de este suministro de productos químicos, convirtiéndolos en eslabones débiles y cruciales en la cadena de suministro militar del país. Y no se detuvieron ahí. Las fuerzas ucranianas también llevaron a cabo un audaz ataque de largo alcance utilizando drones kamikaze, dirigido a una instalación química en Kirovo-Tsepes. Ubicadas a hasta 1.300 kilómetros de la frontera con Ucrania, los drones impactaron en un almacén de amoníaco y nitrato y destruyeron la unidad de producción de amoníaco, provocando que todo el proceso de producción tuviera que detenerse. Esta instalación pertenece al grupo Udon Kim. La unidad produce alrededor de 2.6 millones de toneladas de fertilizante cada año y está entre los 10 principales productores de fertilizantes minerales de Rusia. En la península de Saimir, las fuerzas ucranianas también llevaron a cabo un ataque contra la planta de reparación de aeronaves Yepaturia, una instalación utilizada por Rusia para almacenar y dar mantenimiento a los modelos Rolls-Royce y Orion. Las imágenes satelitales muestran que 3 grandes almacenes resultaron gravemente dañados en este ataque. Estos almacenes originalmente se utilizaban para el mantenimiento de helicópteros, pero luego fueron reconvertidos para servir a los sistemas de aeronaves no tripuladas. Estos ataques continuos, precisos y cuidadosamente calculados no solo destruyen maquinaria, sino que también están asfixiando la maquinaria de guerra rusa a todo el país, provocando una crisis en la industria de defensa nunca antes vista en la historia moderna. No sé qué pensarán Putin y el pueblo ruso sobre estos acontecimientos tan graves.